Horas críticas, testigos y sobrevivientes. Hay desastres naturales y catástrofes provocadas por el hombre que traen una trágica pérdida de vidas, devastación, sufrimiento y penurias. Terremotos, volcanes, meteoritos. A veces es el increíble poder de la naturaleza en acción. La guerra, los accidentes industriales, la propagación de enfermedades, la locura y la codicia de la humanidad pueden ser tan mortales como cualquier otra cosa en este planeta. En Horas Críticas serán testigos de algunos de los desastres más notables de los últimos 100 años. Este episodio de Horas Críticas es sobre desastres en el mar. La larga saga de muerte y desventura en el mar es tanto un registro de la locura humana como de la furia de la naturaleza. El naufragio del Sewol, Corea del Sur. ...16 de abril de 2014, Corea del Sur. La catástrofe del ferry Sewol tuvo lugar en lo que debió parecer un día cualquiera. Los pasajeros incluían a 325 estudiantes de bachillerato de una excursión de la secundaria Danwon. Además de los desdichados estudiantes de secundaria, había pasajeros y viajeros regulares. Después de todo, el ferry Sewol tomó la misma ruta alrededor de la costa suroeste de Corea del Sur, desde Incheon a Jeju, ruta que recorría 3 veces por semana. No podían saber los pasajeros que ese día navegaban a bordo de una trampa mortal. Siento que ella se fue cuando debí ser yo quien se fuera. Cerca de la mitad de su viaje, el ferry simplemente se volcó. Se volteó de lado y comenzó a llenarse de agua. El capitán y la tripulación ordenaron a los pasajeros que se quedaran donde estaban. No está claro hasta el día de hoy el porqué, pero fue una decisión que condenó a cientos de personas a una tumba acuática. Pero, ¿por qué se volcó el ferry Sewol? Se comprobó que el ferry de pasajeros llevaba el doble de su tope de carga y puede que haya llegado a las 2.000 toneladas. No solo eso, gran parte del sobrepeso de la carga no estaba debidamente asegurada. El agua empezó a entrar y la carga del barco empezó a caer, hiriendo a los pasajeros y bloqueándoles la salida. Y aún así, el capitán y su tripulación dijeron a los pasajeros que permanecieran en sus camarotes. Es más seguro en las cabinas de los pasajeros. Cuando el Sewol se hundió, se llevó 304 vidas con él al fondo del océano. De los 172 sobrevivientes, más de la mitad fueron rescatados por barcos pesqueros y otros barcos comerciales que llegaron al lugar 40 minutos después de la Guardia Costera de Corea del Sur. El conductor del ferry Sewol era el capitán Lee Jun-seok, de 69 años, que era un reemplazo del capitán habitual. Lee había estado en el mar durante más de 40 años. Sin embargo, estaba familiarizado con la ruta. Es difícil llegar a otra conclusión, aparte de que se comportó de manera inadecuada. En su juicio, 75 de los sobrevivientes subieron al estrado para contar cómo se les ordenó permanecer en sus camarotes, mientras que Lee y algunos de los miembros de la tripulación se pusieron a salvo tan pronto como pudieron. El capitán Lee y su círculo íntimo pasaron un buen tiempo en la cárcel por negligencia criminal. Lee Jun-seok sigue allí, cumpliendo cadena perpetua por asesinato por negligencia criminal. Los esfuerzos de recuperación duraron días, aunque pronto se hizo evidente que era poco probable que hubiera más supervivientes. En total,
Los cuerpos de 9 de los que se perdieron en el mar nunca se recuperaron. En la cultura confuciana de Corea, se da gran importancia a la celebración de una ceremonia para marcar el final de una vida. A algunos padres de Dangwon se les negaría ese privilegio. Ferry Estonia, Mar Báltico. Era una noche fría en septiembre de 1994 cuando un barco de pasajeros de 23 toneladas abandonó la capital portuaria de Estonia, Tallinn. El ferry Estonia se dirigía a Estocolmo cuando quedó atrapado en una tormenta, volcó y se hundió llevando a 850 personas a una tumba acuática. La explicación oficial fue que las cerraduras de la puerta de proa, la puerta de la bodega del barco, habían fallado bajo la presión de la tormenta. Así la puerta se separó del resto de la embarcación, abriendo la rampa detrás de ella y permitiendo que el agua entrara en la cubierta de la nave. Los oficiales y la tripulación del barco también fueron objeto de críticas esta vez. No frenaron cuando oyeron ruidos que venían de abajo y nadie pareció pensar en revisar la cubierta de vehículos. Los camiones no estaban correctamente atados o algo así, y tal vez debido al mar agitado, los coches y los camiones se movían dentro del barco. Como dijimos, una puerta de proa sin llave fue la explicación oficial del hundimiento del SS Estonia. Pero dediquen un poco de tiempo a leer sobre el incidente y hallarán no solo teóricos de la conspiración, sino también expertos calificados que sugieren que el accidente podría haber sido en realidad un caso de sabotaje, un trabajo interno y algo relacionado con la carga militar que el barco llevaba en ese fatídico viaje. Tal vez nunca lo sabremos con seguridad, pero ahora hablaremos sobre la catástrofe marítima que prácticamente todo el mundo conoce. Titanic, Océano Atlántico. ¿Sabían que el Titanic fue concebido y construido como uno de los 3 llamados barcos maravilla? Estaban el Titanic, el Olympic y el Gigantic. El lujoso transatlántico Titanic salió de la línea por primera vez en 1911, con unos 269 metros de longitud y 53 metros de altura. El Titanic contaba con una tripulación de alrededor de 900 personas. Era un lujoso transatlántico de pasajeros que transportaba a algunas de las personas más ricas del mundo en primera clase en las cubiertas superior y media y muchas más en la tercera clase buscando nueva vida en Norteamérica. El curso previsto del viaje inaugural del Titanic era desde Southampton, Inglaterra, a la ciudad de Nueva York. El Titanic salió de Southampton el 10 de abril de 1912. Pero, por supuesto, como todos sabemos, el Titanic chocó con un iceberg y se hundió el 15 de abril de 1912. Aunque el poderoso transatlántico transportaba a más de 2.208 personas e, interesantemente, tenía suficientes chalecos salvavidas para todos, no tenía suficientes botes salvavidas. Además, en el pánico y el desorden bastante comprensible, ocurrieron algunas cosas tontas, como un bote salvavidas de 64 personas que salió con solo 28 a bordo. En total, 1.500 personas perdieron la vida. La búsqueda de los restos del naufragio continúa hasta el día de hoy. Todos los sobrevivientes del Titanic, en cierto modo, le deben su vida a los avances en las comunicaciones por radio. Fue la llamada de socorro de la radio del barco lo que llevó al crucero Cunard Carpathia al lugar. Para cuando llegaron, el Titanic se había hundido
pero aún había 705 sobrevivientes en botes salvavidas esperándolos. El entonces director general de Correos de Gran Bretaña dijo: los que se salvaron gracias a un hombre, el señor Marconi, y su maravilloso invento, la radio. Este es el propio Marconi, después de haber viajado a Nueva York para reunirse con algunos de los supervivientes. Los restos del Titanic se encuentran en el fondo del mar, a más de 3.500 metros bajo la superficie del agua. Exxon Valdez, Prince William Sound, Alaska. Ante el espejo de la historia, puede ser tentador hacer juicios sobre las causas del naufragio del Titanic, pero los acontecimientos más recientes se enfrentan a un escrutinio más profundo. Parece bastante claro, por ejemplo, que el derrame de petróleo del Exxon Valdez fue una tragedia que pudo haberse evitado. El superpetrolero Exxon Valdez encalló en Alaska, en Blythe Reef, se fracturó y derramó 11 millones de galones de petróleo en el entrante Prince William Sound de Alaska. Contaminó y desoló unos 2.000 kilómetros de costa. Cientos de miles de aves y animales marinos murieron. Según la Federación Nacional de Vida Silvestre de los Estados Unidos, posiblemente unas 250.000 aves marinas, más de 2.800 nutrias de mar, unas 300 focas de puerto y 250 águilas calvas murieron casi inmediatamente. Hubo escenas desgarradoras de animales cubiertos de crudo tratando de limpiar sus cuerpos lamiéndose, para luego morir a causa de las toxinas del petróleo. 22 orcas o ballenas asesinas murieron de hipotermia y nadie sabe cuántos peces. Por supuesto, también murieron cerca de 1 billón de organismos más pequeños, dejando a los animales que se alimentaban de ellos sin una fuente de alimento. El accidente tuvo lugar después de que el capitán del barco no cumpliera con sus obligaciones. Por un lado, parece que ya había bebido 5 vodkas dobles antes de abandonar el puente de mando en un momento crítico. Las consecuencias de esta mala decisión fueron devastadoras, y no solo para el medio ambiente. La industria pesquera local y la caza nativa de subsistencia también quedaron arrasadas y paralizadas durante varios años. En 1994, un tribunal federal ordenó a la compañía petrolera Exxon que pagara $5.000 millones por daños punitivos. Las apelaciones de Exxon en la corte y un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos redujeron aún más los daños a poco más de $500 millones. Sin embargo, realmente se estima que se han gastado alrededor de $2.000 millones en limpieza y recuperación. Expresamina, Islotes Deportes. El primer año de un nuevo siglo, el 26 de septiembre de 2000, el MS Expresamina zarpó del puerto del Pireo en Ática, Grecia, con 470 pasajeros y 61 tripulantes. Poco después de las 10 de la noche, a 3.5 kilómetros de su destino, el MS Expresamina chocó con los Islotes Deportes mientras viajaba a una velocidad de 18 nudos. No ayudó el hecho de que en ese momento se produjera un vendaval. Los Islotes Deportes marcan los límites septentrionales de algunas islas bajas. Se podría pensar que las propias puertas deberían haber sido fáciles de pasar por alto. Una de ellas tiene unos 25 metros de altura, con una luz de navegación que se puede ver hasta a 12 kilómetros de distancia. El problema era que el Samina navegaba con piloto automático. El puente de mando estaba solo y el capitán y su primer oficial en otro lugar, viendo una repetición de un partido de fútbol local.
Una investigación lo reveló posteriormente. Miré hacia arriba y vi que había luces, así que pensé que debíamos ir allá. Me levanté a ver la orilla y pensé que estábamos cerca e inmediatamente miré hacia acá y oí el choque y había una roca. Cuando el barco chocó contra el arrecife, se dirigió a babor y la electricidad se cortó inmediatamente. Muy cara la repetición del partido de fútbol. Todos los que estaban a bordo se vieron obligados a andar a tientas en la oscuridad, tratando de encontrar balsas y chalecos salvavidas, mientras el Express descendía. Nadie se hizo cargo, nadie dio instrucciones, ni de cómo salir por la izquierda o algo organizado en lo absoluto. La gente corría y chocaba, muchos caían, los pisoteaban. El barco tardó unos 45 minutos en hundirse, tiempo durante el cual la ayuda de la tripulación estuvo visiblemente ausente. Parece que tomaron una actitud de cada uno por su lado, muy diferente del espíritu de Mujeres y Niños Primero, del Titanic. 82 de los 533 pasajeros a bordo murieron. Los primeros en responder a la llamada de socorro fueron miembros de la Marina Británica que estaban en la zona debido a un ejercicio de la OTAN. Sus acciones fueron algunas de las pocas honorables de todo este triste suceso. Piratas, Maersk, Alabama y Seabourn Spirit. Debe parecer que en este episodio estamos señalando a los capitanes y las tripulaciones de los barcos. No, en absoluto. Lo cierto es que la mayoría se comporta honorablemente al momento de cumplir su deber. Estamos muy orgullosos de esta tripulación y del capitán, y estamos muy orgullosos de la Marina de los Estados Unidos y las acciones que llevaron a cabo para rescatar a su capitán. Capitán, estamos orgullosos de usted. Realmente lo estamos. Estamos orgullosos de usted. Se trataba del capitán Richard Phillips, por supuesto, capitán del buque mercante Maersk, Alabama, durante su secuestro por parte de piratas somalíes en 2009. Las acciones del capitán Phillips se consideraron tan heroicas que inspiraron una película con Tom Hanks como protagonista. Entonces, si buscamos un héroe, ¿qué tal el capitán Sven-Erik Pedersen, el capitán del Seabourn Spirit? Es un crucero atacado por piratas en 2005. El Seabourn Spirit se dirigía a Mombasa, el último puerto de escala luego de un crucero de 16 noches desde Alejandría. Equipado con baños de mármol, el crucero de lujo de 10.000 toneladas también contaba con más de un miembro de la tripulación por cada pasajero a bordo. Los piratas dispararon contra el transatlántico de lujo con un lanzagranadas propulsado por cohetes y ametralladoras. Oímos algunos disparos y el capitán anunció en cada cabina que debíamos quedarnos en nuestros camarotes, que nos atacaban unos piratas. Fue muy aterrador. Muchos, incluida yo, vimos los barcos y los piratas desde nuestra cabina. Y luego la granada explotó, así que no sabíamos más desde la cabina. La piratería ha vuelto, y no solo en las películas. Según la Oficina Marítima Internacional, las aguas más infestadas de piratas se encuentran alrededor de la costa somalí.
Esta fragata de la Armada holandesa está escoltando un convoy de ayuda a Somalia y asegurándose de que no sea robado por piratas en el camino. Costa Concordia, Mar Mediterráneo. Por último, pero igual de importante en este episodio, veremos un reciente desastre en el mar que sería casi cómico si no fuese por la pérdida innecesaria de vidas humanas. 13 de enero de 2012, Mar Mediterráneo. Se trata del desastre del Costa Concordia. En enero de 2012, 32 personas murieron cuando el crucero del Mediterráneo encalló. Con más de 3.000 pasajeros y más de 1.000 tripulantes, el barco apenas comenzaba un crucero de una semana de duración. La primera noche del crucero, cuando el barco se dirigía hacia el noroeste a lo largo de la costa italiana, el capitán Francesco Schettino ordenó que el barco se desviara de su rumbo para navegar cerca de la isla de Giglio. Fue un gesto costoso, por decirlo suavemente. Mientras viajaba a una velocidad de 16 nudos, el Costa Concordia golpeó un afloramiento rocoso de la isla. Con un hoyo en el costado izquierdo, el Concordia comenzó a llenarse de agua y rápidamente comenzó a inclinarse. Las salas de máquinas pronto se inundaron y quedaron sin electricidad. Todos los pasajeros corrían de arriba abajo. Y luego fuimos a nuestras cabinas para saber qué estaba pasando y luego nos dijeron que debíamos mantener la calma, que no era nada, que era solo un problema eléctrico o un apagón. Pero la nave ya estaba inclinada. Pueden imaginarse el barco así. Al poco tiempo, el Concordia estaba tan escorado que no se podían lanzar varios botes salvavidas. Algunos de los pasajeros, en mejor forma, tomaron el asunto en sus propias manos, saltando al mar y nadaron unos 300 metros hasta la isla de Giglio. ¿Y qué hay del capitán Schettino? Poco después de que el barco se estrellara contra las rocas, ordenó que se informara a los guardacostas de que el Concordia solo había sufrido un apagón y que la ayuda no era necesaria. Y como los medios de comunicación se apresuraron a informar, también afirmó haber tropezado y caído en un bote salvavidas. En febrero de 2015, el capitán del Concordia fue declarado culpable de homicidio involuntario, de causar un naufragio y de abandonar el barco antes que los pasajeros. Actualmente está apelando una sentencia de 16 años de cárcel y es probable que nunca más vea el interior de una celda. El Concordia fue remolcado a Génova para ser desguazado en una operación de 100 millones de euros que se espera dure unos 2 años. Hay varias notas a pie de página interesantes en esta triste historia. Las investigaciones sobre el naufragio del Concordia revelaron que el crucero desafortunado transportaba un enorme cargamento de cocaína en su bodega. Cuando se empieza a trazar un rumbo a través de los agitados mares que pueden causar desastres, el efecto puede ser asombroso. El hundimiento del Titanic, un barco de lujo supuestamente insumergible. Un viaje rutinario en ferry en Corea del Sur que terminó con la desgarradora pérdida de muchas vidas jóvenes y el derrame de petróleo del Exxon Valdez que expulsó millones de galones de petróleo en el estrecho de Prince William Sound, Alaska, uno de los últimos ambientes naturales del mundo. Además, el regreso de la piratería en alta mar y el peligro evidente y siempre presente. El viejo dicho de lo peor pasa en el mar resulta ser muy cierto.